¿Por qué Rusia está invadiendo Ucrania? Ucrania está en una ubicación terrible para sus habitantes. Se encuentra entre Rusia y Europa. Ese es su mayor problema, porque es un hecho que existe un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no es reciente, sino que ya lleva un tiempo desarrollándose. Rusia considera que Ucrania es parte de su historia y, por lo tanto, es impensable que se separe de ella. Para entender qué pasa ahora, debemos volver a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se crearon nuevos territorios o países y además aparecieron dos alianzas, el Pacto de Varsovia y la OTAN, formada por Estados Unidos y los países europeos. Esta alianza se encargaría de proteger dichos países. Ucrania fue como una víctima de ello, ya que después hubo una confrontación entre los dos pactos, que es lo que hoy en día se entiende como Guerra Fría. Esta se alargó hasta la caída de la URSS. Una mujer llamada Julia tenía 20 años y nació en Ucrania, concretamente en Kiev. Ella explica que a la población siempre se le ha dicho que son como hermanos de los otros países que pertenecieron a la Unión Soviética, como Rusia o Bielorrusia, pero sobre todo con Rusia. Además, Rusia es vista como la hermana mayor de Ucrania, aunque para Julia esto no es así, ya que hay que tener en cuenta que Kiev, la capital de Ucrania, fue fundada mucho antes que Moscú, la capital de Rusia. La Unión Soviética se disolvió en 1991, formando varios países. Uno de ellos es Ucrania, que se hizo socio de la OTAN. Y en el año 2014, todo cambió cuando las Fuerzas Armadas rusas asaltaron una base militar en Crimea. La razón de esto fue que algunas personas votaron para reintegrarse a Rusia. Muchos estaban hablando en ese momento de que Rusia quizá atacaría a Ucrania, pero las personas no saben o han olvidado que Rusia ya ha atacado a este país previamente. Murió mucha gente en la guerra que se desarrolló en el este de Ucrania en 2014. Aproximadamente un total de 14,000 personas perdieron su vida. Rusia intentó reclamar su victoria invadiendo a Ucrania en 2014 y conquistó la península de Crimea. En ella vivían musulmanes tártaros, lo cual facilitó a Rusia el poder invadir esta zona de Ucrania sin ningún problema. En Ucrania hay alrededor de 2 millones de musulmanes. La mayoría de ellos son tártaros, es decir, originarios de esa tierra. Desafortunadamente, tras este suceso, una parte se quedó en el este. Otra parte emigró al centro, a Kiev o Kharkov, y otros al este de Ucrania. En este momento, Rusia se sintió más poderosa porque los demás países no hicieron nada. Debido a su ubicación, si la OTAN se apoderara de Ucrania, Rusia tendría serios problemas, porque si intentase atacar a Ucrania, la OTAN la apoyaría y eso detendría cualquier movimiento ruso. Putin concentró un gran ejército en la frontera y además le hizo una demanda a Estados Unidos, con una lista de exigencias. Una de ellas era que la OTAN deje de expandirse, y para que esto fuera un hecho, pidió un documento que asegurase que esta organización no se acercará ni atacará al territorio ruso. Otra de las principales exigencias era que Ucrania no podría unirse a la OTAN. Por supuesto, Estados Unidos rechazó rotundamente estas exigencias, y esto es lo que amenazó la confianza entre Rusia y Estados Unidos. A pesar de que Kiev fue fundada antes que Moscú, Rusia siempre ha sentido que Ucrania se encuentra bajo su tutela. Mucha gente no maneja tanta información respecto al tema. Sin embargo, basta con ver películas rusas donde aparezca un ucraniano. En ellas se nota que estos últimos siempre son inferiores. En el este de Ucrania, justo en su frontera con Rusia, es donde se desarrolló el conflicto en 2014. Para ser más precisos, en Donbass. Ahí, mucha gente perdió la vida. Actualmente, todos los que residen en esta zona viven aterrorizados. Cabe mencionar que en 2014 algunos ucranianos de origen ruso, que nunca se mostraron de acuerdo con dejar de pertenecer a Rusia, obtuvieron apoyo del ejército de este país y lucharon contra los ucranianos. Pero después de algunas batallas y negociaciones, se anunció el nacimiento de dos nuevos países, la República de Lugansk y la República de Donetsk. Luego de esto se estableció el alto al fuego. Ahora Rusia trata de controlar estos dos países
persiguiendo al ejército ucraniano a la espera de cualquier oportunidad que les sirva como excusa para invadir Ucrania y empezar la guerra. Las consecuencias de esto son lamentables, pues muchos inocentes que solo desean vivir en paz corren peligro. Debemos entender que la vida de todos los humanos debe estar por encima de cualquier deseo o ambición que tengamos. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.